Como continuación de un video tutorial anterior sobre las operaciones de fusión por absorción, en este video tutorial vamos a tratar dicha operación desde la perspectiva de la sociedad absorbente o adquirente, que es la que deberá de gestionar el negocio adquirido. El registro de las operaciones contables que debe de realizar la sociedad adquirente se rige por la norma de registro y valoración número 19 de combinaciones de negocios recogida en el Plan General de Contabilidad y más específicamente por el artículo 48 de la RICAT de 2019. Al respecto, dicha normativa indica que deberá de aplicarse el método de adquisición y concretamente en la fecha de adquisición de la operación, la sociedad adquirente deberá de contabilizar los activos adquiridos y los pasivos asumidos, así como en su caso el fondo de comercio, la diferencia negativa que pueda surgir de dicha operación. Por otra parte, en lo que se refiere a los efectos retroactivos, también se especifica por parte de la RICAT que la sociedad adquirente deberá de registrarlos en la cuenta de socios de sociedad disuelta recogida en el Plan General de Contabilidad, a la que posteriormente haremos alusión de forma específica, juntamente con el valor razonable de la contraprestación que se haya acordado con la sociedad adquirida. Además, dicha cuenta de socios de sociedad disuelta se deberá de cargar en el momento de la entrega a los socios de la sociedad adquirida de los títulos correspondientes, utilizando como contrapartida las cuentas de capital social y prima de emisión, y en determinadas ocasiones las de tesorería, cuando la relación de canje no resulte exacta y deba de complementarse el valor de la contraprestación acordada con un desembolso en efectivo que la Ley de Sociedades de Capital limita al 10% del valor nominal de los títulos que el adquirente haya de emitir a efectos de la combinación. Además de lo anterior, como en el caso de la sociedad adquirida, también la sociedad adquirente tiene prohibido el registro de los efectos retroactivos cuando la operación de fusión se inscriba con posterioridad al plazo para formular las cuentas anuales, y ello al margen de la información que las sociedades que intervienen en la combinación deban de incluir en la memoria para generar conocimiento de los usuarios de la información financiera. No obstante, la norma matiza que después de la inscripción de la fusión en el registro mercantil, la sociedad adquirente tiene que mostrar los efectos retroactivos, lo que motivará que deba de ajustarse la información comparativa del ejercicio anterior. Para el registro contable de las operaciones por parte de la sociedad adquirente, el Plan General de Contabilidad incluye en su parte quinta la cuenta 5.530 de socios de sociedad disuelta a la que hemos hecho alusión anteriormente y que dicha norma define como la cuenta corriente de la sociedad absorbente respecto de los socios de la sociedad disuelta en una fusión. El comentario que se hace de la sociedad de nueva creación lo dejamos pendiente de análisis para un posterior vídeo tutorial donde se tratará este tipo de operaciones. En consecuencia, esta cuenta debe de registrar las operaciones derivadas de la fusión, si bien es cierto que los movimientos incluidos en el plan hay que complementarlos con los derivados de la normativa de la RICAT de 2019. En consecuencia, teniendo en cuenta estas apreciaciones, la cuenta 5.530 se abonará en primer lugar por los efectos retroactivos en los supuestos de pérdidas, así como por el valor de los elementos patrimoniales de la sociedad adquirida, junto con los efectos retroactivos que hayan podido generarse en su caso. En cuanto a los motivos de cargo, los mismos serán en primer lugar por los efectos retroactivos cuando se trate de supuesto de beneficios, así como por la entrega a los socios de la sociedad adquirida de las acciones o participaciones emitidas por la sociedad adquirente, con las contrapartidas de capital social y prima de emisión o asunción anteriormente comentadas, así como la posibilidad de salida de tesorería en el caso anteriormente comentado como consecuencia de la inexactitud de la relación de canje. A partir de esta diapositiva se incluyen los asientos tipo que deberá de contabilizar la sociedad adquirente en base a las operaciones derivadas de la combinación de negocios bajo la figura de la fusión por absorción.
Así, en primer lugar, en el supuesto de que la compañía haya cerrado su contabilidad para tomar los acuerdos oportunos, procederá la reapertura de la misma y posteriormente la emisión de los títulos que deberá de entregar a los socios de la sociedad adquirida, valorados al valor razonable que se le haya asignado a dicha compañía. A continuación, se deberá de contabilizar la recepción del patrimonio de la sociedad adquirida, es decir, del negocio que se ha comprado, a cuyos efectos se contabilizarán los activos y pasivos de dicha compañía por su valor razonable, generándose en su caso también la inscripción del fondo de comercio o alternativamente la diferencia negativa, según se haya producido en la combinación. El citado patrimonio deberá de ser reconocido como deuda en la cuenta 5.530 de socios de sociedad disuelta, que también recogerá en su caso los efectos retroactivos que se hayan podido generar en la combinación de negocios. Siguiendo con los asientos a practicar por la sociedad adquirente, el que mostramos a continuación tendría que ver con el ajuste que es necesario realizar de acuerdo con lo preceptuado por la RICAT de 2019 en el caso de que existan efectos retroactivos, si bien el que hemos planteado es en el supuesto de beneficios y sería contrario al mismo si se tratasen de pérdidas. A continuación, para cancelar la deuda con la sociedad disuelta, procedería a la cancelación de dicho pasivo con abono a la cuenta de acciones o participaciones emitidas a tal fin para entregar a los socios de la sociedad adquirida. Como se observa, también se plantea un posible abono a la cuenta de tesorería que, como hemos comentado antes, se produciría en el caso de que la relación de canje no sea exacta y sea necesario un pago en efectivo, que por cierto la Ley de Sociedades de Capital limita al 10% de la cifra de capital nominal emitido a tal fin. A continuación se plantearía la inscripción de la fusión en el registro mercantil, a cuyos efectos deberá de cancelarse la cuenta 194 con abono a la cuenta de capital por el nominal emitido y la diferencia en la prima de emisión o asunción, dependiendo de la naturaleza de la compañía de que se trate. Finalmente, por los gastos de la operación se deberían de llevar a la cuenta 623 los que tienen que ver con servicios de profesionales, básicamente asesoría jurídica y auditoría, y la emisión de títulos a prima de emisión o asunción en el caso de que la misma se haya generado o alternativamente a cuentas de reservas, todo ello con abono a la cuenta de tesorería. El ejemplo 4 se refiere a la combinación de negocios realizada entre las mercantiles Alfisa y Torresa, ya visto en un tutorial anterior, si bien en aquel dábamos la información necesaria para registrar los apuntes contables de la sociedad adquirida Torresa, mientras que en este supuesto nos referiremos especialmente a las informaciones para el registro contable de las operaciones que deba de realizar la adquirente Alfisa. En este sentido, observamos en el segundo párrafo cuáles son los valores razonables de ambas compañías, que concretamente ascienden a la cifra de 10.000 unidades monetarias para Alfisa y 4.000 para Torresa, así como el número de títulos que componen el capital social de cada una de ellas, que son respectivamente de 500 y 250 títulos. Por otra parte, a efectos de la adquisición del negocio que regenta Torresa, se observa que el supuesto indica que el valor razonable de sus activos es de 5.000 unidades monetarias, mientras que el de sus pasivos coincide con el valor contable situado en balance. En cuanto a las gastos de la operación de fusión a cargo de Alfisa, se observan que son 100 unidades monetarias correspondientes a la emisión de títulos y 800 unidades monetarias relativos al pago de la asesoría jurídica y la auditoría. De acuerdo con la información expuesta, el supuesto solicita lo siguiente: en el apartado A, que se determine la relación de canje, el número de títulos a emitir por la sociedad adquirente Alfisa y el fondo de comercio o la diferencia negativa derivada de la combinación. Por otra parte, en el apartado B se deberán registrar las operaciones que correspondan por parte de la adquirente Alfisa, prescindiéndose por simplicidad del efecto fiscal. Comenzamos la solución del ejemplo 4 determinando el valor teórico de las acciones de las sociedades que se fusionan. Así, teniendo en cuenta la valoración de sus patrimonios netos a valor razonable de 10.000 y 4.000 unidades monetarias respectivamente y el número de títulos de circulación, que son de 500 y 250, se deduce que el valor de un título de cada una de las compañías es de 20 y 16 unidades respectivamente.
A partir de dichos valores teóricos es posible determinar la relación de canje, que en este caso implica el intercambio de 5 títulos de la adquirida Torresa por 4 títulos de la adquirente Arfisa. A partir de estos datos se puede determinar el número de títulos a emitir por la adquirente Arfisa sin más que dividir el valor del negocio adquirido, 4.000 unidades monetarias, por la valoración de un título del adquirente, dando el valor de 200 títulos, que será la cantidad que deberá de emitir la adquirente Arfisa para poder comprar el patrimonio de la adquirida Torresa. Lógicamente, teniendo en cuenta dicha relación de canje y sabiendo que el número de títulos a emitir es de 200, implicará la amortización de los 250 títulos de la adquirida Torresa. Al margen de lo anterior y con vistas a la emisión de los títulos por parte del adquirente, se debe de considerar que el capital de dicha compañía es de 5.000 unidades monetarias, teniendo un número de acciones en circulación de 500, con lo cual el valor nominal de un título es de 10 unidades monetarias. En este sentido, considerando que el valor razonable es de 20 unidades monetarias de acuerdo a los cálculos realizados, la emisión se deberá de realizar con una prima de 10 unidades monetarias, es decir, la sociedad adquirente deberá de emitir títulos con un nominal de 10 euros al 200%. Dada la relación de canje de la combinación de negocios y el número de títulos a emitir por la sociedad adquirente Arfilsa, procede a continuación determinar el fondo de comercio de la combinación o alternativamente la diferencia negativa. Para ello procedemos de la siguiente manera. En primer lugar, hay que determinar si existen efectos retroactivos y efectivamente, de acuerdo al enunciado del ejercicio, se denota la existencia de tales efectos retroactivos por las cifras de 10 unidades monetarias que consideramos un incremento del activo, tal y como vimos en un vídeo tutorial anterior relativo a la sociedad adquirida. Partiendo de esta cuestión, vamos a determinar a continuación cuál sería el valor del patrimonio neto de la sociedad adquirida Torresa a valor razonable, teniendo en cuenta los efectos retroactivos. En este sentido, el enunciado nos dice que el valor razonable de sus activos asciende a 5.000 unidades monetarias, que deben de incrementarse en las 10 unidades generadas por los efectos retroactivos. En cuanto al valor razonable de sus pasivos, según el enunciado, este coincide con el valor contable de 1.300 unidades monetarias, con lo cual el patrimonio neto a valor razonable de Torresa se eleva a 3.710 unidades monetarias. Teniendo en cuenta esta información, para calcular el fondo de comercio se procede de la siguiente manera. En primer lugar, sabemos que el coste de la combinación de negocios se eleva a 4.010 unidades monetarias, considerando los efectos retroactivos. Y teniendo en cuenta que el patrimonio a valor razonable de la sociedad adquirida Torresa se eleva a la cifra de 3.710 unidades monetarias anteriormente calculada, resulta un fondo de comercio de 300 unidades monetarias que deberá de registrar la sociedad adquirente Arfilsa. De acuerdo con los cálculos realizados en el apartado A del supuesto, a continuación se incluyen los asientos contables que deberá de practicar la sociedad adquirente Arfilsa derivados de la combinación de negocios. Así, el primer asiento recoge la reapertura de la contabilidad de acuerdo a los datos ofrecidos en la fecha de adquisición por el enunciado para dicha sociedad. El siguiente asiento tiene que ver con la emisión de los títulos que en su momento deberá entregar a los socios de la sociedad adquirida. En concreto, de acuerdo a los cálculos realizados, se carga la cuenta de acciones emitidas por 4.000 unidades monetarias equivalentes a la emisión de 200 acciones de 10 euros de valor nominal al 200%. El tercer asiento tiene que ver con la recepción del negocio adquirido y en este sentido se cargan los activos y se abonan los pasivos de la sociedad adquirida por su valor razonable, teniendo en cuenta en este caso la inclusión de los efectos retroactivos dentro del activo. De acuerdo a los cálculos realizados, también se registra el fondo de comercio generado por 300 unidades monetarias, reconociendo la sociedad adquirente Arfilsa un pasivo a favor de la sociedad adquirida por 4.010 unidades monetarias, que por supuesto incluye también los efectos retroactivos. Continuando con la contabilidad de la sociedad adquirente Arfilsa, el siguiente apunte recoge el ajuste en la cuenta 5.530 por los efectos retroactivos que se registran en el resultado del ejercicio.
A continuación, la compañía Orfisa procede a la cancelación de la deuda con los socios de la sociedad disuelta Torresa por la cantidad de 4.000 unidades monetarias, a cuyos efectos entrega las acciones emitidas para tal fin, lo que implica la inscripción de la operación de fusión en el registro mercantil, derivando en la cancelación de la cuenta 194, que se capitaliza en capital social por el valor nominal de los títulos emitidos y el resto en prima de emisión. Finalmente, el asiento por los gastos de la fusión implica el cargo a la cuenta 623 por los derivados de asesoría jurídica y servicios de auditoría, y en la cuenta de prima de emisión las 100 unidades monetarias por la emisión de los títulos, todo ello con abono a la cuenta de tesorería por 900 unidades monetarias. Y con este ejercicio damos por finalizado este tutorial relativo a las operaciones de fusión por absorción en lo concerniente a la sociedad adquirente. Gracias por la atención prestada.